Señores y señores, muy buenos días. Bienvenidos al Foro Perspectivas Económicas y de la Visión de Colombia en la relación entre Estados Unidos y Colombia, organizado por la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia, con el apoyo de Congrupo. Este evento está siendo transmitido en directo por la página web de AmCham Colombia, www.amchamcolombia.co, y por Twitter, @AmChamCol, en donde tendremos una conversación digital. Los invitamos a sumarse usando el numeral Perspectivas 2021. Hoy estamos dando una mirada desde Colombia a la manera como se desarrollará la relación entre Colombia y Estados Unidos y el papel de la comunidad empresarial y las perspectivas económicas durante este año. Nuestros invitados para el día de hoy son el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Edelman Colombia, David Quiroga, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría. A todos les agradecemos por aceptar esta invitación y para comenzar damos el paso a la directora de AmCham Colombia, la doctora María Claudia Lecutil. Directora, muy buenos días. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestros conversatorios que estamos desarrollando con el fin de darle las herramientas a nuestros afiliados para el desarrollo de oportunidades entre los dos países, Estados Unidos y Colombia. Venimos desarrollando una serie de eventos para poder entregar estas herramientas y que permita no solamente la generación de oportunidades, sino también entender las perspectivas que se pueden venir para este año 2021. Por eso le damos la bienvenida y las gracias a cada uno de los participantes que nos han acompañado y sobre todo a nuestros panelistas que, siendo personas realmente ocupadas con muchas acciones que se están desarrollando, nos están acompañando para darles a cada uno de ustedes las herramientas para poder seguir avanzando. La relación entre Colombia y Estados Unidos es una relación que tiene más de 200 años, cumplimos 200 años el próximo año, el 2022, donde ha sido una relación estable, una relación complementaria, una relación que le ha permitido a Colombia no solamente crecer, sino también tener herramientas de desarrollo como son las buenas prácticas, transferencia de conocimiento, inversión en desarrollo, generación de empleo a través de las inversiones extranjeras que vienen de las empresas americanas, como también de la cooperación que se ha venido dando a nivel entre los dos países. Por eso queríamos ver desde la perspectiva desde Colombia cuáles son esas herramientas, cuáles son esas variables, cuáles son esas acciones, cómo se pueden preparar los afiliados y cómo se pueden preparar para tomar esas oportunidades. Son muchas las preguntas que hemos recibido a través de este mes y medio de año que llevamos 2021 y lo que queremos es continuar apoyando a las empresas, dándoles las respuestas y al mismo tiempo buscando soluciones. Sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro embajador en Estados Unidos, al doctor Francisco Santos, quien nos estará abriendo nuestro evento y nos sentimos muy contentos de poder contar con usted en el día de hoy, embajador. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Está en silencio. Listo, ya. La frase del 2020 es, estás en mute, ¿no es cierto? Pero bueno, déjeme agradecerle, doctor Lecutil, por esta invitación. Y quiero empezar dándole un agradecimiento a alguien que conocemos todos los que estamos presentes en este foro, que fue una persona muy amiga de Colombia y se retira de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, señor Tom Donahue, un gran amigo de este país, nos ayudó tremendamente a sacar el Tratado de Libre Comercio, se retira de esta organización y llega Susan Clark, a quien le damos una muy amable bienvenida. Esperamos que trabajar con ella muy de la mano en el US Colombian Business Council, en todo lo que trabajamos conjuntamente en temas económicos. En los últimos 4 años, la economía global ha empezado a cambiar y de manera dramática. Y pasaron 2 cosas fundamentales. La primera, pasamos de una globalización este-oeste a empezar a movernos hacia una globalización norte-sur. Nearshoring, reshoring, palabras que no se oían hace 10 años, o sea, muy poquito, hoy son parte de la discusión económica de para dónde vamos. Y Estados Unidos tiene el mejor ejemplo de lo que es esa globalización norte-sur, que es NAFTA. Hablando con la embajadora de México en un momento me decía, es que México con Michigan tiene un comercio de $70,000 millones. Es el ejemplo perfecto de cómo la integración de esas cadenas de producción pueden acercarse y pueden tener distintas piezas ahora en el continente. Y nearshoring es algo que se ha convertido en un elemento fundamental de la discusión económica de nuestros países. Segundo, pasamos de una economía justo a tiempo a una economía por si acaso. Just in time to just in case. El COVID mostró la debilidad de nuestras cadenas y es en ese nuevo contexto que nosotros tenemos que empezar a movernos
en las relaciones económicas con los Estados Unidos y las relaciones políticas también. Y las oportunidades son inmensas. Hace 2 años estuve en el Produce Market Association, en la gran feria de ellos en California, y me sorprendí porque las grandes empresas de alimentos de Estados Unidos, las grandes empresas agroindustriales se acercaban a decirme, no quiero ir a Colombia, quiero invertir en Colombia. Y van a empezar a invertir, obviamente ahí mismo se metió la pandemia y se pararon todos los, gran parte de los proyectos que se tenían, porque entre otras ellos tuvieron que cuidar su negocio en Estados Unidos, que también sufrió tremendamente por esta pandemia. Pero lo que me di cuenta y lo que me decían es, ustedes son la última frontera agrícola del hemisferio occidental, y tienen toda la razón. Tenemos más de 40 millones de hectáreas en la altillanura. Usted va al Magdalena Medio, usted va a la costa Caribe, y usted lo que encuentra es tierra que con capital y con agroindustria puede verdaderamente transformar la economía colombiana. ¿Y qué encontramos? Una empresa de arándanos inmensa. Su proyecto piloto van a ser 300 hectáreas en el altiplano. También están pensando en fresas. Esta misma empresa, que es la segunda más grande de los Estados Unidos en producción de blueberries y de nuts, su proyecto son 3.000 hectáreas. Si Colombia llega a tener 10.000 hectáreas, ya hay un productor colombiano que ya está empezando a entender eso y está empezando a crecer. Esas 10.000 hectáreas generarían más ingresos que las flores. La última vez que nosotros desarrollamos una industria exportadora grande en Colombia fue las flores, fue hace 35 años. Las grandes empresas de alimentos también están interesadísimas en el tema de aguacate Hass. La tierra en América Latina se acabó. O sea, usted para producir necesita tumbar bosque, y eso hoy ya se convierte en uno de los problemas más graves con todo el tema del cambio climático. Colombia no tiene que tumbar un solo árbol. Si nosotros, miren, el occidente de Caldas tiene pleno empleo con 16.000 hectáreas de aguacate Hass. Si Colombia arma un plan para traer esas empresas y sembrar 200.000 hectáreas, que no es nada, de aguacate Hass, tendría un ingreso por exportaciones mayores del café. Tenemos que fijarnos esas metas porque está el mercado, están las empresas, está el costo del capital en Estados Unidos, que es prácticamente cero, y eso es lo que tenemos que ir, y tenemos que diseñar esos mecanismos, y lo estamos haciendo. Estamos trabajando con distintas gobernaciones, estamos ayudando a conseguir a juntar esas 3 necesidades, porque finalmente ese es el papel de la embajada. Y el megaproyecto para Colombia. Tenemos que pensar en que esa altillanura, la tercera parte de esa altillanura, se convierta en gran productora de productos forestales. Con 15 millones de hectáreas en bosques maderables, Colombia pasaría a exportar 20.000 millones de dólares, más que todo el petróleo y todo el carbón de Colombia, imagínense. Eso es solo una tercera parte de todo lo que tenemos ahí. Se puede preservar absolutamente todo lo demás. Entonces, el recurso está. Cuando estuvimos con las industrias forestales en Georgia, nos decían, tenemos cerca de $1 trillón para invertir en productos forestales. El mundo necesita madera y no hay dónde sembrarla, imagínense. Entonces, nuevamente encontramos los 2 recursos más importantes que tiene Colombia subutilizados, son la tierra y el agua, y el producto más importante que tiene Estados Unidos, que es tecnología y capital. Juntémoslo para poder transformar nuestros productos exportadores. Y no estamos lejos, es solo un esfuerzo. Lo mismo pasa con todo el tema del nearshoring, que es importantísimo. Y mire, yo les cuento simplemente varias anécdotas. Hablamos con Home Depot, nos dijo y nos puso una lista de 20 productos que necesitaban para importar. Ninguna empresa colombiana tiene la capacidad, pero usted ya tiene un mecanismo en el cual en Estados Unidos están prestándole a plata a empresas americanas y empresas del continente que quieran desarrollar este nearshoring para empezar a producir esos productos que están hoy o que tienen hoy impuestos en China, porque parte de esa globalización pues tiene que ver con una disputa comercial que es natural entre los 2 gigantes del mundo. Textiles igualmente, pero necesitamos construir plantas textileras que produzcan los textiles que necesitamos. Nuestro problema de acumulación nos ha impedido que podamos crecer los textiles a 1.500 millones de dólares.
qué es lo que exporta El Salvador, qué es lo que exporta Honduras, y tenemos empresas textileras de gran capacidad. Estamos trabajando con ellas, no solo para abrir el mercado acá, sino para conseguir cómo otras empresas hilanderas pueden encontrar en Colombia el espacio para exportar su producto a toda América Latina. La ubicación geográfica es importantísima. Y déjeme, mire, Estados Unidos construyó el Build Act, que es precisamente utilizar una entidad que era antes OPICO y es el DFC para ayudar a las empresas americanas y del continente a suplir necesidades de esa cadena que se vio tan afectada por el COVID, pero que también tiene una relación geoestratégica o geopolítica con el continente. América Crece, que fue una política del gobierno anterior, no sabemos si se va a mantener, pero ojalá, porque es una gran idea. Y les doy uno de los problemas que tuve acá. Cuando China ganó el metro, el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, ¿cómo así que China? Le dije, perdónenme, llevo año y medio tratando de que empresas americanas liciten en Colombia. Las empresas americanas abandonaron la construcción de infraestructura en América Latina. Antes Bechtel y otras hacían obras de infraestructura, eso desapareció. Ese espacio alguien lo tiene que copar y obviamente pues lo copan las empresas chinas que son técnicamente poderosas y que tienen capital. Estados Unidos, con la creación del DFC, con la política América Crece, con el Build Act, creó, digamos, esos incentivos que esperamos que se produzcan y que conviertan y que faciliten la llegada de empresas americanas. Pero déjenme terminar con algo para todos ustedes que me parece muy importante porque es el ejemplo de lo que podemos hacer para cada uno de ustedes. No solo resolver los problemas que hay allá, que es uno de ellos, sino esas conexiones. Hace poco, una empresa que hace árboles de Navidad en Colombia nos llamó y nos dijo, mire, la empresa producía casi todos sus árboles de Navidad que exporta a Estados Unidos en China, quiere hacer árboles de Navidad en Colombia. Y yo los hago. Árboles de Navidad de productos reciclables, es decir, de unos productos, él tenía que importar los productos reciclables y nos pusimos a trabajar con él. Ya le conseguimos los productos en Colombia, es decir, se podían comprar acá. Ya va a pasar, la primera prueba son 100 contenedores de estos árboles de Navidad que antes producían en China, ahora van a producir en Colombia. Lo que le han dicho a ellos es que si esos 100 contenedores salen bien, pueden llegar a ser 3.000 contenedores. Esos 3.000 contenedores quedarían en Cali una empresa circular que utiliza material reciclable de más de 1.500 empleos. Y ese es el ejemplo de cosas que podemos hacer en la embajada. Quiero terminar simplemente diciéndoles, mire, necesita ayuda para conseguir, marque 1-800 Embajada de Colombia. Ahí los esperamos. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es ser maletero, mi trabajo es conectar, mi trabajo. Y toda la embajada está dedicada a eso y la doctora Lacutir sabe. Nosotros estamos trabajando con todas las instituciones para que ese ejemplo de la empresa de árboles de Navidad se convierta no en 1, en 2, en 3, sino ojalá 30, 40, 50, 100 ejemplos para poder aprovechar ese momento donde está transformándose esta economía, donde las cadenas de suministro están transformando y aprovechar la ubicación geográfica, aprovechar que somos un país estable, aprovechar nuestra relación política con los Estados Unidos que digamos es muy, muy cercana y lograr que nuevas exportaciones y nueva inversión se convierta en una realidad económica para Colombia. Ojalá Estados Unidos entienda en estos momentos que es tan importante. Ojalá lo que era la idea de América Crece se convierta en una nueva alianza para el progreso, pero no basada en ayuda, basada en inversión y basada en comercio, que es lo que nuestros países necesitan. Hacia allá va el mundo, hacia allá va Colombia, y estamos seguros que en este momento vamos a poder aprovechar lo que hemos construido para lograr crear esta nueva relación económica entre Colombia y Estados Unidos que fortalezca no solo la relación política, sino que también transforme la economía colombiana. Pues muchas gracias, doctora Lacutir, y bueno. Muchas gracias, embajador. Usted ha hecho una mención de varios temas muy importantes que para los que están aquí presentes son relevantes y es todo el proceso de oportunidades que existen para las empresas colombianas en Estados Unidos.
y también quiero dar las gracias porque el apoyo suyo y como de su equipo para el desarrollo de esas acciones ha sido muy importante. Lo he mencionado públicamente y que sea el momento para agradecerle también ese acompañamiento que hemos recibido por parte de su equipo y de ustedes personas en cada una de esas acciones. Uno de los temas que hemos venido desarrollando desde la Cámara es cómo encontrar esas oportunidades. Tenemos un estudio y hemos venido trabajando con nuestros afiliados. Tenemos el programa de internacionalización, tenemos también las semanas que estamos haciendo con los estados en Estados Unidos y pues la embajada ha sido una gran aliado en cada uno de ellos. O sea que para todos los que nos están oyendo, pues seguimos buscando esas oportunidades y con un gran aliado que es la Embajada de Colombia en Estados Unidos. Muchas gracias. No, gracias. Ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Leonardo Villar Gómez, actualmente gerente del Banco de la República de Colombia, es economista de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la Universidad de los Andes, cursó estudios en doctorado en el London School of Economics, ha sido director ejecutivo alterno de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, desde noviembre de 2020, director ejecutivo también de la OCDE, representante ante el directorio del Fondo Monetario Internacional por Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, director ejecutivo de desarrollo entre abril del 2012 y noviembre del 2018, vicepresidente de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas, ha sido codirector de la Junta Directiva del Banco de la República, como también viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Doctor Villar, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos y agradecemos mucho el estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, doctora Lacutir. Para mí es un placer estar acá. Quiero dar un saludo muy especial al embajador Francisco Santos, a los colegas que van a estar en el panel, el señor Daniel Quiroga, Mauricio Cárdenas cuando llegue, y por supuesto a todos los que están oyendo esta conversación. A mí me gustaría aprovechar esta oportunidad que le agradezco mucho a la doctora María Claudia para hablar de dos temas o en dos partes, dividir la presentación. Una primera, referirme brevemente a la situación macroeconómica del país y a las perspectivas para el año 2021. Y en segunda instancia, referirme brevemente a los retos de las relaciones económicas entre Colombia y Estados Unidos y a los vínculos que existen desde el punto de vista financiero y comercial entre los dos países. Empiezo con el tema de la situación macroeconómica y las perspectivas para el 2021. Yo creo que para nadie es un secreto que el 2020 fue un año realmente calamitoso. Fue un año en que la economía mundial cayó de forma más fuerte de lo que había caído en cualquier año después de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Estados Unidos mismo tuvo una contracción de 3.4% en el Producto Interno Bruto, que es la más grande desde 1946, o sea, la más grande para de todas las que se han observado a lo largo de nuestras vidas, de la mayor parte de los que podemos estar acá. Pero quisiera destacar también que la gran contracción que se presentó se concentró de manera muy importante en el segundo trimestre del año 2020. A partir de mediados de 2020, tanto a nivel mundial como en el caso de Colombia, la economía empezó a mostrar signos de recuperación. El empleo, por ejemplo, en Colombia, que había llegado a niveles de 20% hacia junio del 2020, empezó a recuperarse un 70% de los empleos que se habían perdido en ese segundo trimestre se recuperaron a lo largo del segundo semestre del año, y la perspectiva es una recuperación que continuaría a lo largo de 2021. La incertidumbre es muy grande, pero la perspectiva que tiene el Banco de la República para el crecimiento de Colombia es un crecimiento que estaría en el orden de 4.5%, con una incertidumbre muy grande que surge de muchos factores,
pero de manera muy especial de lo que pueda suceder con las oleadas de contagio asociadas a la pandemia y con el proceso de vacunación. Hay una especie de competencia que vamos a estar viendo entre qué va más rápido, si las oleadas nuevas de contagios como la que tuvimos a finales del año pasado y en enero, que afectó las expectativas porque generaron unos cierres que no estaban esperados, unos cierres nuevamente de la actividad económica que no estaban contemplados y que deterioraron nuevamente el ambiente económico en el país en el mes de enero, pero por otro lado, una perspectiva de que eso se vaya superando a lo largo del año y con la llegada de las vacunas podamos tener un crecimiento que se recupere y continúe la tendencia que traíamos antes de enero durante los 6 meses finales de 2020. Repito, la perspectiva que tiene Colombia es un crecimiento del orden del 4.5%. Eso es un crecimiento positivo en este año, pero hay que destacar que es un crecimiento que apenas compensa de manera muy parcial la caída del 2020, cuando la economía probablemente cayó en un porcentaje cercano al 7.2%. ¿Qué significa esto? Que la recuperación de Colombia, vista en perspectiva, vista en comparación con la caída que tuvimos, va a ser relativamente lenta, que no vamos a recuperar este año los niveles de actividad que tuvimos en 2019 o a comienzos de 2020, y que esos niveles de actividad solo los recuperaremos hacia finales del 2022. Eso difiere de lo que sucede, por ejemplo, a nivel global. A nivel global, la caída del año pasado fue de 3.5%, pero el crecimiento esperado este año es de 5.5%, lo que significa que a nivel global se va a recuperar la actividad plenamente, los niveles de actividad que se tenían previos a la pandemia. En el propio Estados Unidos, la caída estimada de la economía el año pasado es de 3.4%, y para el 2021 se espera un crecimiento de 5.1% que permitiría compensar plenamente la contracción anterior. En el caso de China, sorprendentemente no hubo caída en la actividad, hubo una desaceleración importante, crecieron solo entre comillas, porque para China es muy bajito, 2.3%, según los estimativos del Fondo Monetario Internacional, y esperan para este año crecer al 8%, 8.1%. Entonces lo que tenemos es una situación bastante desigual. El caso colombiano se parece más al de otros países de América Latina y al de varios países europeos. En la zona euro, la situación es muy parecida a la de Colombia. La expectativa es una caída, o el estimativo que hay sobre el 2020 es una caída de 7.2%, y para el 2021 esperan un crecimiento de algo más del 4%, 4.2%, lo cual implicaría que estarían en una situación parecida a la que vamos a estar en Colombia, que es una recuperación importante este año, pero que no alcanza a compensar lo que pasó el año pasado y con unos altísimos grados de incertidumbre por lo que pueda pasar con la pandemia. Hay elementos positivos que hemos visto recientemente, por ejemplo, una recuperación muy grande del precio del petróleo. En el segundo trimestre del año pasado tuvimos la conjunción del confinamiento dramático que tuvimos que hacer en todos los países, y en el caso de Colombia también, con una caída enorme del precio del petróleo que tuvo impactos muy dañinos sobre la economía colombiana, sobre las finanzas públicas, sobre las expectativas, generó una relativamente favorable, donde el precio del petróleo está en niveles parecidos a los que teníamos antes de la pandemia.
Eso es un elemento positivo, algo que si se consolida y se mantiene podría generarnos sorpresas favorables hacia adelante y crecimiento incluso más alto del que está proyectando en este momento el Banco de la República. Ahora, un tema muy importante que también quisiera destacar en este contexto, antes de pasar a los temas de las relaciones con Estados Unidos, es que la recuperación que pudimos tener en el segundo semestre y la perspectiva de recuperación para este año depende de manera crítica de que tuvimos unas condiciones financieras internacionales muy favorables. Las condiciones financieras internacionales favorables surgieron de dos factores. Uno, que los países desarrollados, por supuesto Estados Unidos, pero también los países europeos, el Banco Central Europeo, bajaron dramáticamente las tasas de interés, las llevaron en el caso de Europa a niveles negativos, en Estados Unidos a cero nuevamente, y hicieron una política fuertemente expansiva que otorgó mucha liquidez a nivel mundial y facilitó que los mercados financieros se tranquilizaran y fluyeran o continuaran fluyendo hacia economías como la nuestra. Eso ha permitido que el fuerte déficit que se generó por razones obvias en un país como Colombia, porque la pandemia obligó a mayores gastos y redujo dramáticamente los ingresos tributarios, se pudiera financiar de manera relativamente adecuada y barata. Ahora, ese elemento de financiamiento por las condiciones internacionales tuvo que complementarse con otro factor que es absolutamente fundamental y es el de la credibilidad en las políticas colombianas, la credibilidad en la sostenibilidad de las políticas económicas colombianas, en la sostenibilidad de la situación fiscal colombiana a mediano y a largo plazo, es crítica, es clave para que los prestamistas, los organismos internacionales, los compradores de bonos a nivel mundial, los que traen capitales de portafolio, continuaran trayéndolos y nos prestaran los recursos requeridos. Para que los propios colombianos mantuvieran sus recursos en Colombia y no quisieran sacarlos del país. Eso fue fundamental y va a ser fundamental mantener la credibilidad de las políticas colombianas, mantener la credibilidad en la situación fiscal de mediano plazo para poder mantener la recuperación. Ahora, ese contexto de credibilidad y de buenas condiciones financieras internacionales le permitió al Banco de la República, ya llegando a los temas que más me corresponden, avanzar en una política fuertemente expansiva. La tasa de interés del Banco de la República se bajó desde 4.25% a 1.75%. Tenemos hoy la tasa de interés más baja de la historia para el caso colombiano, la tasa de interés de política más baja para el caso colombiano, y se adelantaron una serie de políticas muy audaces durante el año pasado, antes de que yo estuviera, pero que se mantienen hoy en día para otorgar liquidez a los mercados y para facilitar el funcionamiento de los mercados financieros. Con eso se genera una situación en la que hoy en día tenemos un sistema financiero que por supuesto ha tenido algunas pérdidas porque hay deterioro de la cartera, hay carteras vencidas por la crisis económica, pero un sistema financiero que en términos generales está totalmente sólido, que no presenta problemas, un sistema financiero que hoy, como se podría decir, que es un elemento fundamental de la solución que se le está dando al país, y no como ha sucedido en crisis anteriores, un sistema financiero que refuerza la crisis y que se vuelve parte del problema. Hoy tenemos un sistema financiero sano y unas perspectivas muy tranquilizadoras por ese lado. En ese sentido, las condiciones son favorables. Tenemos también una inflación en niveles muy bajos, incluso por debajo de la meta del Banco de la República, lo que facilita que el banco mantenga las políticas monetarias expansivas y trate de ayudar a la recuperación de la demanda y a la recuperación de la economía mediante esas políticas expansivas.
hay un consenso en la Junta del Banco de la República en que esas políticas expansivas, esa tasa extremadamente baja, se pueden mantener. Algunos dentro de la Junta, un grupo minoritario considera que incluso podría hacerse una reducción marginal adicional, y eso se irá viendo a medida que avance el año y que tengamos mayor información, a ver si la Junta toma o no decisiones en ese sentido, pero en cualquier caso el consenso es que va a haber una política monetaria muy expansiva, que se van a mantener tasas de interés históricamente bajas hacia el resto del año, y eso ayuda mucho a la perspectiva de recuperación. Esta era como una visión muy resumida, muy general de lo que vemos como diagnóstico de la situación económica. Yo quisiera hacer, en lo que me resta de tiempo, unas consideraciones sobre las perspectivas de la relación Estados Unidos-Colombia desde el punto de vista estrictamente económico. Y lo que quiero plantear como idea central es que el cambio en el gobierno de Estados Unidos puede generar algunas diferencias en las relaciones, algunos cambios, por decirlo así, en aspectos políticos, pero esos son temas en los cuales el embajador, por supuesto, conoce muchísimo mejor que yo, y yo no tengo ningún conocimiento para hablar sobre ellos. Pero en el frente económico, que es lo que me corresponde, no veo ninguna perspectiva de cambio importante, y creo que lo que va a continuar existiendo es una relación tremendamente estrecha y una dependencia muy grande de Colombia con respecto a lo que sucede en Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos, la recuperación de Estados Unidos que todos deseamos, es fundamental para que Colombia también se recupere. Que Estados Unidos mantenga la política monetaria expansiva va a ser fundamental para que la liquidez mundial también se mantenga amplia y para que podamos tener esas condiciones en las cuales Colombia se pueda financiar fácilmente, y desde ese punto de vista vamos a estar dependiendo mucho de cómo evolucione la política monetaria en Estados Unidos. Afortunadamente, los mensajes que se han recibido de parte del presidente de la Reserva Federal, el presidente Powell, son que se pretende mantener unas tasas de interés inalteradas, prácticamente en cero, con compras de títulos y expansión monetaria importante durante varios años, y lo ha dicho de esa manera. No prevén que antes de que pasen varios años haya un cambio en ese sentido, y eso genera una tranquilidad grande desde el punto de vista de Colombia. Va a ser importante para Colombia lo que suceda con la producción de petróleo en Estados Unidos, las decisiones que se vayan tomando sobre el fracking en Estados Unidos puede tener implicaciones sobre el equilibrio de la demanda mundial, del mercado, el equilibrio en el mercado mundial del petróleo, y podría inducir aumentos en el precio, o por lo menos que se mantengan precios relativamente confortables como los que ya hoy estamos viendo, lo cual beneficia a Colombia. Hay un elemento muy importante, que es las transferencias que se hacen desde Estados Unidos, las remesas que se hacen desde Estados Unidos. Cuando estalló la crisis en marzo del año pasado, uno de los elementos que se vio crítico y muy asustador en ese momento era la caída dramática que podía haber en las remesas hacia los países en desarrollo, en particular Centroamérica, Colombia, Ecuador. Y eso efectivamente sucedió durante unos meses, en el segundo trimestre del año pasado, como consecuencia del fuerte desempleo que se desencadenó en los Estados Unidos. Sin embargo, lo que es muy interesante es que los grandes apoyos que se dieron en Estados Unidos a las familias, a los hogares, con una expansión fiscal muy grande en ese país, hizo que
por un lado el empleo se recuperara rápidamente allá, pero además los ingresos se mantuvieran y muchos de los latinos que se habían visto muy afectados inicialmente tuvieran recursos que de manera muy generosa empezaron a mandar de manera más fuerte hacia sus países. Eso se vio en América Central, se vio muy claramente en Colombia y hoy en día, por ejemplo, los datos del último trimestre del año pasado son datos donde las remesas que provienen de Estados Unidos, pese a la crisis que hubo en Estados Unidos, son remesas más altas que las que había un año atrás. En conjunto, en el año 2020, las remesas que se enviaron desde Estados Unidos fueron mayores que las del 2019 y eso es un elemento positivo que ayuda a la recuperación colombiana. En ese sentido, hay ahí un factor que cabe destacar que ayuda a la recuperación. Y lo último que quisiera mencionar tiene mucho que ver con lo que el embajador Santos mencionaba, y es la importancia del comercio de Colombia y Estados Unidos. Yo creo que todos los elementos que mencionó el embajador son fundamentales para buscar una recuperación del comercio de Colombia con Estados Unidos. Y yo simplemente quisiera destacar un par de datos que a mí me impactan bastante porque muestran que el comercio entre los dos países, a pesar de que sigue siendo obviamente muy importante, que Estados Unidos sigue siendo el principal pues el principal socio comercial de Colombia, el comercio ha perdido participación dentro del comercio global de Colombia. Por ejemplo, en nuestras exportaciones, Estados Unidos participa en 2020 con el 29% del total exportado. Es una cifra, por supuesto, importante, grande, pero esa cifra era el 42% en 2010 y era el 50% en el año 2000. En ese sentido, hemos perdido participación en las exportaciones hacia Estados Unidos. Buena parte de eso se debe a que perdimos participación en las exportaciones de petróleo por razones obvias, por la recuperación de la producción petrolera de Estados Unidos, desviamos exportaciones hacia otros países y en particular hacia China, pero también hemos perdido participación en otro tipo de exportaciones y eso se convierte en un reto fundamental hacia el futuro. En las importaciones también Estados Unidos ha perdido importancia. En el año 2000 las importaciones procedentes de Estados Unidos representaban el 34% de las importaciones totales de Colombia y hoy representan el 24%. Bajamos de 34 a 24% en estos años y eso, digamos, genera preguntas de cómo podemos aumentar el comercio con Estados Unidos y todas las ideas planteadas por el embajador me parecen absolutamente fundamentales. Y las enmarcaría en un tema en el que, independientemente de si está el presidente Trump o está el presidente Biden en Estados Unidos, es un tema que va a ser fundamental para los Estados Unidos y va a seguir, lo fue con el presidente Trump y lo va a seguir siendo con el presidente Biden, y es tratar, desde el punto de vista de ellos, de reducir su dependencia de la China. La dependencia de Estados Unidos en la China es fundamental, se ha vuelto muy grande y Estados Unidos puede tener un interés estratégico en reconfigurar su comercio y darle mucho más importancia al comercio con otras regiones del mundo y en particular con América Latina. Y dentro de América Latina, obviamente países como México y Colombia son el núcleo de las buenas expectativas. Avanzar para aprovechar los tratados de libre comercio con Estados Unidos, avanzar para aprovechar esas buenas relaciones políticas que tenemos con Estados Unidos, se convierte, yo creo, en el reto principal que existe hacia adelante y el reto para que el comercio colombo-americano sea un factor central en la recuperación de la economía colombiana. Yo paro aquí. Muchísimas gracias nuevamente, doctora María Claudia. Muchas gracias, Leonardo. Has hablado de tantos temas importantes que voy a tratar como de resumir un poquito. Tengo algunas preguntas que han venido haciendo a través del chat algunos de los participantes. Varios temas. Uno es alentador
ver la posición del Banco de la República, de la inflación, de las perspectivas económicas que tiene Colombia, que definitivamente para el segundo semestre se ven mucho mejor. Y eso creo que es un buen mensaje para todos los que están aquí presentes, que nos están viendo a través de la plataforma, como también a través de Facebook y de las redes de la Cámara. Otro punto importante es definitivamente las oportunidades que tiene Colombia con Estados Unidos. Todavía hace falta un camino por recorrer y el aprovechamiento de ese acuerdo comercial hace todavía hay todavía oportunidades pendientes. Hay personas que nos están preguntando y sabemos perfectamente, lo conozco, las variables de la tasa de cambio no son unas variables que el Banco de la República pueda determinar, hoy la subo, hoy la bajo, es un tema de mercado, pero de todas formas hay una pregunta que nos hacen a través del chat, que es cómo se está viendo esas perspectivas de la tasa de cambio y donde se puede mirar, porque es una variable importante para la exportación. Sí, es muy difícil. Yo lo entiendo. Es imposible. No podía dejar de hacer la pregunta. Pero entiendo la pregunta porque además todos nos la hacemos y queremos saber qué va a pasar en el futuro. Yo lo que quiero decir es que, primero, un elemento fundamental de la política del banco es tener una tasa de cambio flexible. Cuando el Banco de la República hace más de 20 años pretendía tratar de controlar la tasa de cambio, se estrellaba contra las fuerzas de los mercados y terminaba actuando de una manera que era muy inconveniente. Eso podía ser una buena estrategia cuando la economía era más cerrada, cuando los flujos de capitales no eran tan importantes, pero en condiciones como la actual, o como las que empezamos a tener desde los años 90, se volvía cada vez más difícil controlar la tasa de cambio y poder adelantar una política monetaria contracíclica como la que queremos adelantar. Va a ser esto de bajar las tasas de interés cuando tenemos una crisis, ayudar a generar expansión monetaria cuando tenemos una crisis, no se puede hacer si uno está tratando de controlar la tasa de cambio, porque cuando controla la tasa de cambio comprando y vendiendo dólares por el Banco de la República, la expansión monetaria depende de eso y no de la decisión del banco. Entonces, la decisión de permitir que la tasa de cambio fluctúe fue una decisión que yo considero muy apropiada. Es la decisión que tienen países como Estados Unidos, como el Banco Central Europeo, Japón, todos los países desarrollados, en América Latina, México, Chile, Perú, Colombia, tenemos ese tipo de políticas y creo que es la apropiada y no debemos echar atrás. ¿Qué pasó con la tasa de cambio? Recientemente hubo una devaluación muy fuerte en el momento más crítico de la crisis, pero después cuando empezaron a fluir los capitales nuevamente, eso se devolvió y hoy tenemos una tasa de cambio más devaluada que la que teníamos antes de la pandemia, pero no tanto como lo que tuvimos en el segundo trimestre del año pasado. ¿Qué pasa si el futuro va a depender de muchísimas variables? Típicamente nos movemos de forma muy parecida con otros países latinoamericanos. En cualquier caso, creo que lo que podemos ver hoy es una tasa de cambio que favorece las exportaciones, que hace muy barato comprar en Colombia si uno compara con lo que teníamos hace un par de años. Es que no es muy lejos cuando teníamos la tasa de cambio en 2.200, 2.300 pesos por dólar. Eso no fue hace demasiado tiempo. Y hoy realmente podemos aprovechar una tasa de cambio que muy probablemente puede subir o bajar, pero se va a mantener en condiciones que favorecen las exportaciones. Muchas gracias, Leonardo, por tu intervención. Ha sido muy interesante, como estoy viendo en los comentarios del chat, muy alentador y también nos agrada mucho, pues obviamente darte la bienvenida a nuevo cargo recién posesionado como Banco de la República o presidente del Banco de la República. Y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este evento tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora le damos paso a Daniel Quiroga Plazas, politólogo de la Universidad de los Andes, con maestría en gerencia política de George Washington University, especialización en opinión pública y marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana,
especialización en organización integral de eventos de la Universidad de Externado. Daniel tiene 15 años de experiencia en asuntos públicos, gerencia pública, asuntos regulatorios, gerencia política, asuntos de gobierno, asuntos corporativos y manejo de crisis. Bienvenido, Daniel, y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, María Claudia, por la invitación, a ti y a todo el equipo de AmCham, y por supuesto saludar al doctor Villar, al doctor Santos y al doctor Cárdenas, muy complacido de estar acá con ustedes. Un saludo muy especial al equipo de Delman que me ayudó a crear esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Les quiero hablar de la confianza y en la construcción de la nueva agenda bilateral. Entonces, en la siguiente diapositiva voy a pasar rápidamente por lo que va a ser el índice de la charla. El primero, el cambio en el discurso en la agenda. Segundo, el rol de la confianza. Tercero, cómo combatir la infoxicación. Más adelante les contaré qué es esa palabra. Cuarto, el rol de la empresa privada. Es muy importante que asumamos un rol muy diferente ahora. La búsqueda de la reactivación y, por supuesto, unos tips últimos de cómo comunicar dentro de esta nueva agenda bilateral. Vamos a arrancar entonces en la próxima diapositiva con el cambio del discurso. Y básicamente, acá lo que les quiero contar es lo que pasa internamente en Estados Unidos. Tenemos una nueva agenda donde el presidente Biden desde su campaña dijo que él no iba a gobernar para los que lo eligieron, sino para todo el país. Y esto, por supuesto, se tiene que hacer con lazos de confianza. ¿Y cómo se hacen? Para unificar el país. ¿Cuál es la respuesta? Pues obviamente una respuesta social que vive Estados Unidos, momentos de tensión, de violencia nunca antes visto, de racismo sistémico, donde sin duda hay un cambio dentro de la agenda interna que va a hacer un cambio dentro de la agenda global. El mayor cambio de la agenda bilateral es narcotizar la agenda, sin duda es un tema importante, seguir haciéndolo, pero hay una apertura importante, y lo vimos del embajador hace 8 días, sobre temas como el posconflicto, el medio ambiente y los temas sociales. Por eso quiero que nos hagamos esta pregunta alrededor de toda la charla. ¿Cómo alineamos el discurso del gobierno de Estados Unidos con el nuestro como empresarios? Y ahí viene un poco lo que les quiero contar en las siguientes diapositivas. El rol de la confianza. Y ese rol de la confianza, si nosotros, primero que todo les quiero contar que llevamos 21 años como Edelman midiendo confianza. Edelman es la agencia de comunicaciones número 1 en el mundo. Esa medición de la confianza nos permite a nosotros medir 4 instituciones: gobiernos, ONGs, medios de comunicación y empresa privada. Vemos que entre mayo y enero de este año, todas las entidades o todas las instituciones bajaron la confianza. El gobierno en 8 puntos a nivel global, los medios de comunicación 6 puntos, las ONG 6 puntos y la empresa 3 puntos. Vemos el caso de Estados Unidos, habían subido y volvieron a bajar entre mayo y enero. ¿Por qué? Desconfianza en las instituciones, desinformación y polarización como causas principales, desconfianza en los líderes y desconfianza también en los gobiernos. Eso le presenta y le plantea un reto muy importante al presidente Biden, y es cómo genero esos lazos. Y lo vamos a ver en la próxima diapositiva, la disparidad tan importante de desconfianza que hay entre unos y otros. Empecemos por mostrar que hay un indicador de confianza de disparidad de 19 puntos entre quienes votaron por Biden y los que votaron por Trump. Eso lo ven a mano izquierda. Si nos vamos de derecha a izquierda, vamos a encontrar primero la confianza en los medios de comunicación de los votantes de Biden. Y vamos a ver la de los votantes de Trump. Sin duda hay una brecha de 39 puntos muy grande. En el gobierno pasa algo muy parecido. En las ONGs vemos que hay una disparidad de 20 puntos, pero, sorpresa, encontramos que en las empresas hay una credibilidad muy importante, tanto en votantes de Trump como en votantes de Biden. Esto va a ser muy importante para unir esfuerzos y para crear lazos entre los unos y los otros alrededor del sentimiento del empresariado, que en Estados Unidos sabemos que es la base fundacional de mucho de lo que sucede en el país. En la siguiente diapositiva, y esto para reforzarles un poco el tema, a nivel global, son las empresas, ustedes, nosotros, los que estamos mandados también a liderar muchos de los cambios. Vemos que está en azul, es el único de las instituciones que tiene un indicador de confianza alto, el resto están en un indicador neutral. ¿Eso qué significa? Que en 18 de los 27 países donde hacemos el estudio, las empresas son la institución en la que más se confía. En la siguiente diapositiva
les quiero hablar sobre el término infoxicación. Estamos en la mitad de una pandemia y a mí me tocó contarles un tema distinto dentro de la charla de hoy, y es cómo comunicamos de todas maneras y qué se debe hacer. Entonces, ¿cómo combatimos esa infoxicación? La infoxicación es sin duda el exceso de información que tenemos por diferentes fuentes. A veces la tenemos por polarización, en este momento la tenemos por COVID-19. Ese exceso de información que tenemos es dañina porque tenemos mucho fake news, mucha información engañosa, y también tenemos muchos pseudoexpertos que salen a hablar sobre el mejor tratamiento, sobre las recomendaciones, y sin duda lo tenemos que dejar en manos de los que saben. Por eso es tan importante que sepamos comunicar lo positivo, incluso comunicar lo positivo dentro de la pandemia. Ahora que tenemos la vacuna, incluso lo estuvimos hablando unos minutos antes con la doctora Lacutir y con el embajador Santos, la importancia que la gente salga y se vacune va a ser toda para cambiar la economía del país. Nosotros acabamos en este mismo estudio de ver que el 72% de los colombianos, este sí es una chiva que les voto ahora porque el estudio sale en un mes, solo tengo ese dato, el 72% de los colombianos sí se vacunaría, y es el sexto país en el mundo que sí se vacunaría. Entonces, ese tipo de temas van a ser muy importantes de comunicar lo positivo para poder construir esa confianza. En la siguiente diapositiva les quiero contar rápidamente sobre la comunicación efectiva y la importancia de alinearse con los mensajes, la importancia de alinearse con los mensajes del gobierno de Colombia, pero también del gobierno de Estados Unidos. Si nosotros, como empresarios, tenemos una alineación entre los dos mensajes, vamos a encontrar causas comunes que sin duda van a ser mucho más fáciles de digerir para las personas que trabajan con nosotros y para la opinión pública en general. Hicimos un ejercicio muy rápido que se los quiero mostrar en la próxima diapositiva. Buscamos 4 palabras específicas de COVID, que fue COVID, coronavirus, pandemia, vacunas. Esto lo hicimos en una herramienta que nosotros tenemos que se llama Command Center. Esto era el 2.9, tenía 2.9 millones de menciones en Colombia, esas 4 palabras claves. Eso significa que casi el 10% de las comunicaciones totales de los últimos 30 días en redes sociales se basaron en 4 palabras. Eso que nos da un escenario muy complejo para comunicar a nosotros, porque vemos que la gente está saturada de temas y que cuando oye los temas, pues en redes sociales cualquiera puede escribir sobre COVID, sobre vacunas, sobre pandemia, sobre coronavirus, y la confianza de salir a vacunarnos y ir a hacerlo tiene que hacerse también con ejemplo. En la siguiente diapositiva, que es donde les quiero hilar la conversación, es el rol que debemos jugar nosotros como empresarios en esta confianza, en esta nueva agenda bilateral. ¿Y qué hicimos acá? En la siguiente les voy a contar. Nosotros, como medimos las 4 instituciones, vemos que las empresas son las únicas de izquierda a derecha que se ven como competentes y de abajo hacia arriba que se ven como éticas. El único actor que en este momento está siendo ético y competente son las empresas. Los gobiernos no están siendo vistos ni éticos ni competentes, lo mismo le está pasando a los medios de comunicación. Las ONG sí están siendo vistas como éticas, pero no como competentes. Es por eso que nosotros somos quienes debemos liderar el cambio desde las comunicaciones y acercarnos a las agendas de los dos países. En la siguiente diapositiva les voy a volver a plantear los votantes de Biden y los votantes de Trump, pero acá lo vamos a hacer sobre los voceros, sobre en quiénes confiamos nosotros. Cuando vemos un líder del gobierno, vemos una brecha de 17 puntos entre los votantes de Biden y los votantes de Trump, con 45% de confianza en los votantes que votaron por Biden, 28% en los de Trump. En los periodistas es drástica la diferencia. Vemos que el 63% de los votantes de Biden sí confían en los periodistas, mientras que el 21% solamente de los de Trump confían en los periodistas. En los CEOs, un CEO normal de cualquier empresa, si uno lo ve como un vocero, el 41% confía, el 35%, vemos que acá no hay casi brecha, pero lo que sí nos llama mucho la atención es que prácticamente no hay brecha entre los CEOs de mi empresa, los líderes de mi empresa y los líderes entre los que dice Trump y los que votaron por Biden en su momento. Por eso es que es tan importante que seamos nosotros los que empecemos a liderar ese cambio dentro de nuestras organizaciones. En la siguiente les cuento además un poquito por qué. El 86% dice que es su empleador el que debe pronunciarse a temas diferentes de lo laboral. Nosotros normalmente como empresarios tendemos a contar mucho sobre lo que está pasando dentro de nuestra organización, los números, cómo estuvieron los resultados del Q1, del Q3, etcétera, etcétera.
pero acá vemos que la gente está buscando en su empleador esa fuente confiable en la que quiere oír información y en la que quiere tener esa información de primera mano. Ante una crisis de desconfianza en los medios de comunicación, en los gobiernos, en los diferentes líderes, son ustedes como líderes empresariales quienes deben empezar a comunicarle a la gente las diferentes cosas. Leímos algunos de los temas que más querían que se les hablara: el impacto de la pandemia, la automatización del trabajo, cuestiones sociales, problemáticas de las comunidades locales. Y si se hacen ciertos temas dentro de la empresa, ya no es solo de qué les hablen, sino de qué se hagan, adoptar prácticas sostenibles, tener una respuesta sólida para el COVID-19, tanto en salud como en seguridad, fomentar la prosperidad económica y pensar en el largo plazo por encima del corto plazo, ahí van a tener unos empleados contentos y van a poder hacer el cambio. En la siguiente diapositiva, a la izquierda, hablamos de temas estructurales del país, que nos ha mencionado algunos hoy el embajador. Hace 8 días los mencionó el embajador de los Estados Unidos. Temas como postconflicto, como medio ambiente, como el desarrollo de comunidades, el tema de interés en el agro colombiano, disminución de la pobreza, diversidad e inclusión, temas muy importantes dentro de la agenda de uno o de otro país. Podemos cruzarlos con algunos de los temas que salen también dentro de la encuesta: mejoramiento del sistema de salud, solución de la pobreza, mejorar el sistema de educación, solucionar el cambio climático. ¿Cómo combatir las noticias falsas? Importantísimo. Proteger las libertades individuales, cerrar la brecha entre lo económico y lo social y solucionar temas como la discriminación y el racismo. Ahí es donde vemos que la agenda de un país y del otro se alinea también con el pensamiento de las personas a nivel global. En la siguiente diapositiva, quiero entrar al tema de hoy, de lo que estamos hablando, y reiterar un poco los mensajes que yo creo que el embajador lo hizo muy bien y después el gerente. 1, ser aliados de la reactivación económica desde el enfoque comercial y estratégico. Seguimos siendo aliados muy importantes. 1822 comenzó la relación, seguimos hasta hoy con una relación además bilateral muy importante. Lo segundo, promover la cooperación entre los diferentes actores del sistema económico y político. No es uno o es el otro el que deba sobresalir, son juntos los que deben hacerlo. Un tercer tema que va a ser muy importante: la recuperación económica de manos de la responsabilidad social y también de la responsabilidad ambiental. El apoyo al plan de vacunación de COVID-19. Hay que generarle confianza a la población. De eso depende también nuestra búsqueda en la reactivación. Quiero concluir con 2 temas. En la siguiente diapositiva les quiero contar sobre algunos temas cruciales, coyunturales, sobre cifras, pues que ya vimos algunas con el gerente y seguramente veremos otras con el exministro Cárdenas. Temas como el crecimiento económico no son temas ajenos a nosotros. Los empresarios tienen que ser actores sociales y no solo actores económicos. El tema del desempleo, el tema de la pobreza y por supuesto el Environmental Performance Index, que va a ser tan importante en esta nueva agenda bilateral. Quiero concluir esta intervención en la próxima diapositiva con 4 tips muy importantes para comunicar y 4 consejos dentro de la relación bilateral. Lo primero, ¿son los empresarios los que deben tomar el liderazgo? Sí, hay que hacer un timonazo. Deben liderar en cuestiones sociales, deben liderar en temas diferentes a los del negocio. Lo segundo, hay que dirigir con hechos y actuar con empatía. No se trata solo de hacer campañas de responsabilidad social, se trata de adicionalmente hacer con hechos y que la gente pueda ver esos hechos y por supuesto tener empatía como líderes. Proporcionar contenidos fiables. En esta época de noticias falsas, de infoxicación, donde estamos saturados, es muy importante que le hablemos a las personas con las que trabajan con nosotros, y que adicionalmente dejemos de compartir todas las noticias falsas que vemos que nos mandaron la cadena que dice lo que yo necesito, que este es el medicamento. No. Y por último, no lo haga solo. Tenemos todo un ecosistema de actores. Tenemos ONGs, tenemos gobierno, tenemos empresa privada y tenemos medios de comunicación. Tenemos que convivir todos juntos para poder salir de esta crisis sin duda.
esa era la exposición que les había traído el día de hoy, poderles contar un poco sobre esos retos de comunicación en los empresarios en la nueva agenda bilateral. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Daniel. Te agradecemos mucho el acompañarnos. Me están preguntando por la presentación si la podemos compartir. O sea que ahorita estaremos dándole la información a cada uno de los afiliados, de las personas que están presentes. Muchas Claro, gracias nuevamente. Con mucho gusto lo haremos y los invito en un mes que lancemos los resultados de Colombia para que nos centremos también en eso. Hacemos un conversatorio para mirarlo porque me parece supremamente importante. Muchas gracias. Ahora quiero darle la bienvenida a Mauricio Cárdenas Santamaría, que nos está acompañando. Como hemos mencionado anteriormente, no pudo ingresar al conversatorio por compromisos adquiridos previamente, pero tenemos la fortuna de contar con Mauricio para mirar la perspectiva desde Colombia en la relación con Estados Unidos. Mauricio Cárdenas es economista de la Universidad de los Andes, con PhD en Economía de la Universidad de California en Berkeley. Tiene amplia experiencia en la academia y en el mundo de las políticas públicas. Si alguien conoce bien el desarrollo de las políticas públicas del Estado, de cada una de las funciones y las acciones que se deben desarrollar a través del ejercicio del gobierno, es Mauricio, quien ha sido ministro de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Económico, Transporte, Minas y Energía, director del Departamento Nacional de Planeación, 2 veces director de Fedesarrollo, y hoy en día es columnista, como también ha publicado varios libros relacionados con economía a nivel nacional. Uno de ellos, Introducción a la Economía Colombiana. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que tienes una agenda bastante apretada, por lo que te agradecemos mucho el estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, María Claudia. Primero quiero verificar que me estén viendo y oyendo bien. Sí, ahí te estamos viendo y oyendo. Bueno, maravilloso. Disculpas por no haberme conectado desde temprano porque la agenda lo ameritaba. El grupo de panelistas que me precedió, todos de la mayor importancia y sobre todo relevancia para escucharlos. Tenía desafortunadamente un conflicto de agenda. Desde las 6 de la mañana estábamos en reunión del panel internacional al que pertenezco para evaluar la respuesta global a la pandemia, donde estamos haciendo una serie de recomendaciones para que esta tragedia no vuelva a repetir, no se vuelva a repetir, no vuelva a ocurrir, y sobre todo también para prepararnos mejor para la recta final, para el desenlace, para la salida de esta crisis tan compleja que hemos tenido. Buenas noticias, y aprovecho para hacerlas públicas y comentarlas aquí a toda la audiencia. En 2 o 3 días, seguramente la Organización Mundial de la Salud va a aprobar la vacuna que ha estado experimentando la China, y en ese momento la China va a darle 1.000 millones de vacunas al mecanismo COVAX, adicionales a las que tenía previstas, y con esas 1.000 millones de vacunas, que por cierto no requieren temperaturas muy frías, sino solamente -4 grados centígrados, de manera que no se requieren los supercongeladores de los que hemos estado hablando con las vacunas de otras empresas farmacéuticas como Pfizer. Con ese 1.000 millones de vacunas chinas, seguramente el mecanismo COVAX va a poder llegar a unos porcentajes de cobertura mucho más altos y nos va a dar más tranquilidad a todos. De manera que una buena noticia, porque ya pronto se va a suministrar esa vacuna china. Se había dicho que la vacuna de la China tenía una efectividad muy limitada, del 50 y pico %. Esas fueron las evaluaciones que se hicieron en Brasil. Cada país hizo independientemente esas evaluaciones, pero resulta que al hacerlas en otros países aparte de Brasil ya hay porcentajes de efectividad de más del 90%. De manera que es una buena noticia porque hay luz ya al otro lado del túnel, de manera que yo creo que ya empezamos en una senda seguramente irreversible de recuperación, de reactivación y de superación de esta crisis. Una noticia probablemente no tan buena es que debemos recordar que este fenómeno del COVID-19, esta enfermedad del COVID-19, es una endemia y por lo tanto, al tener esa característica, pues no va a desaparecer y seguramente vamos a necesitar vacunas permanentemente o por muchos años. De manera que este esfuerzo que se está haciendo de comprar vacunas, de suministrarlas, de resolver los problemas logísticos, no es algo que va a ocurrir por una sola vez, sino algo que probablemente tendremos que hacer de manera estacional
todos los años para que tengamos esa inmunidad frente al COVID-19. Pero bueno, el mundo va avanzando, la economía mundial se va normalizando y el tema de hoy es cómo vamos a insertarnos nosotros en una nueva realidad que yo creo que está enmarcada por dos grandes fenómenos. El primero, pues la salida del COVID y la recuperación de algunas economías, entre ellas la economía de Estados Unidos, la que seguramente va a ir impulsando más rápidamente la economía global será la economía china, pero el hecho cierto y concreto es que vamos a tener un mayor crecimiento económico este año en comparación con el año pasado globalmente. Y el segundo elemento, que es también muy importante para nosotros en Colombia, es el cambio de énfasis con la llegada de Biden a la Casa Blanca, es decir, cómo nos afectan nuestras relaciones no solo con Estados Unidos, sino en términos económicos de manera más general, el cambio en la administración de los Estados Unidos. Esos son los dos temas de los que yo quisiera hablar. María Claudia, lo podemos hacer con una introducción inicial, unos comentarios míos, o directamente a tus preguntas, porque no quisiera repetir lo que seguramente ya algunos de los panelistas alcancé un poco muy al final a oír a Daniel Quiroga, pero no pude desafortunadamente escuchar a Leonardo Villar, de manera que tal vez para evitar la posibilidad de repetirnos, podría ser más útil que tú me hicieras las preguntas y me dijeras en qué áreas consideras que es interesante que el auditorio tenga un punto de vista adicional. Hemos visto desde la perspectiva del Banco de la República como también de económica, de cómo está Colombia, cómo se ve la perspectiva en este año. Ha sido una perspectiva mostrada por Leonardo alentadora. Creemos que la palabra alentadora resume muy bien cada una de las cifras presentadas. Al mismo tiempo, Daniel lo que ha mencionado es cómo se viene desarrollando la percepción desde el cambio de el gobierno de Trump al gobierno de Biden y la participación del sector empresarial dentro de cada una de estas variables de cambio de confianza y de percepción. El embajador Santos nos habló sobre las oportunidades que tenía Colombia en Estados Unidos y lo que la embajada está desarrollando, por lo que me parece supremamente pertinente con todo el conocimiento que tiene Mauricio Cárdenas del Estado, de gobierno, de su experiencia dentro de toda la política pública. ¿Cómo ve esa relación desde el punto de vista de política pública Colombia-Estados Unidos? Uno. Dos, esa relación tiene unas connotaciones importantes de complementación y por Colombia podemos decir que hay una dependencia. Yo no sé si la palabra dependencia sea la adecuada, pero sí hay un relacionamiento mucho más fuerte desde Colombia a las acciones que sucedan en Estados Unidos, nos afectan desde los ámbitos comerciales como económicos, como de sociales por cooperación, que ese también es otro de los ámbitos que Mauricio conoce bastante bien. Bueno, son todos los ámbitos que conoces tú muy bien de la política pública, o sea que podríamos durar aquí hablando mucho tiempo porque la experiencia que tienes y todo lo que podrías darle a este país es importante, pero de pronto enfocarnos desde esa perspectiva y sobre todo mirando hay una pregunta que estaban haciendo desde los que están aquí presentes que me gustaría también ponerla dentro de la conversación y es ¿qué riesgos existen en las perspectivas económicas en este año y el próximo año electoral en Colombia? Creo que esa es otra gran inquietud muy que bien. tienen los empresarios. Bueno, entonces empecemos por ahí, empecemos como por el tema económico, empecemos por la relación con Estados Unidos. Yo diría que el debate hoy en Washington tiene dos facetas, tiene dos ángulos. Uno, el paquete de estímulo de 1.9 trillones, para ponerlo en términos anglosajones, o 1.9 billones, es decir, millones de dólares, que es el gran propósito y el gran objetivo de la administración Biden en el corto plazo, sacar esa aprobación en el Congreso de los Estados Unidos. Yo diría que si eso ocurre, esas van a ser buenas noticias para la economía mundial, es decir, no solo para Estados Unidos, sino para el resto de países y, por supuesto, incluyendo Colombia. 1.9 trillones de dólares, pues van a ayudar a que el crecimiento económico de los Estados Unidos este año sea alto, seguramente un rebote fuerte, un rebote que puede llevar la economía de Estados Unidos a crecer este año a tasas cercanas al 4%, incluso 5%. De manera que, ¿qué quiere decir esto? Que habría más demanda y esa mayor demanda pues se traduce
esencialmente en más compras de productos importados. El primero de todos, porque está muy estudiado, el primero que tiene un efecto positivo cuando se da el aumento de estos apoyos económicos, especialmente a la población de Estados Unidos, es el precio del petróleo. Hay mucha evidencia en el pasado de que cuando ha habido estímulos, cuando le llega un cheque al hogar de los americanos, una parte de ese cheque acaba utilizándose en productos, digamos, que son derivados del petróleo, la gasolina, el diésel, etcétera. Entonces, por eso, desde finales del año pasado, cuando se empezó a anticipar este paquete de estímulo, empezamos a ver una recuperación del precio del petróleo, que por supuesto es una muy buena noticia para Colombia. Por allá en noviembre del año pasado, este argumento lo expuso Goldman Sachs. En ese momento el precio del petróleo estaba a $45, $43 por barril. Dijo, si hay estímulo fiscal en los Estados Unidos, el petróleo puede llegar en el 2021 a $65. Bueno, no está en $65, pero está llegando a $60. De manera que quiere decir que ese análisis era válido, es pertinente, y esa es una buena noticia para Colombia, porque pues sabemos perfectamente que el petróleo es nuestro principal producto de exportación y va a ser una buena noticia desde el punto de vista económico para el país en general. Pero no solo eso, sino que más dinero en el bolsillo de los norteamericanos, porque recordemos que una parte importante de ese paquete de 1.9 trillones de dólares se convierte en transferencias que le llegan directamente a los hogares, pues va a ser más demanda por productos entre los cuales pues nosotros podemos ser proveedores y suministrar, en particular productos de manufacturas livianas, alimentos, etcétera. Entonces, esa es una buena noticia para nosotros, sobre todo si viene acompañada del estímulo monetario, es decir, si se mantiene la política de bajas tasas de interés, prácticamente tasa cero, por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante ese componente? Porque ese es el que está generando la liquidez que permite que países como Colombia tengan acceso a un financiamiento barato y que las necesidades que tenemos en este momento, grandes, porque el gasto público ha aumentado, el déficit fiscal ha aumentado, las podamos financiar en condiciones muy favorables. Entonces, esa liquidez que se está generando por parte de la Reserva Federal en dólares, pues al final nos permite financiar nuestras necesidades de gasto localmente sin generarnos un incremento grande en el costo de la deuda, en el servicio de la deuda. Entonces, la mezcla de estímulo fiscal y estímulo monetario en Estados Unidos es una muy buena noticia para nosotros. Ha habido ciertas voces discrepantes, incluso dentro de los propios demócratas en los Estados Unidos, alrededor del estímulo fiscal. Ha habido una gran controversia generada por el exsecretario del Tesoro, Larry Summers, que dijo que de pronto 1.9 trillones de dólares era una cifra muy grande, que de pronto se podrían generar presiones inflacionarias y que por lo tanto lo que él recomendaba es ir paso a paso, no necesariamente gastarse de entrada 1.9 trillones de dólares, sino más bien ir haciéndolo de manera gradual, de forma tal que no hubiera presiones inflacionarias. Bueno, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo, no me preocupa la inflación en este momento, ella tiene la autoridad, fue presidenta de la Reserva Federal, o sea que tiene todo el conocimiento, y salió también el equipo de la Reserva Federal a decir, no, la economía puede asimilar 1.9 trillones de dólares sin preocuparnos por la inflación, es decir, manteniendo las tasas de interés bajas. Ese va a ser el 2021 y ese es un elemento muy importante para nosotros acá en Colombia. Larry Summers dijo otra cosa que probablemente sí va a tener efecto en el Congreso de los Estados Unidos. Dijo, mire, no se trata tanto de darle cheques a la gente, de darle esos apoyos económicos, más bien utilicemos esos recursos para hacer inversiones que tengan un efecto de largo plazo, que nos ayuden a generar más crecimiento, una recuperación más sostenible a futuro. Inversiones en tecnologías limpias, en innovación, en desarrollos tecnológicos, en infraestructura verde, en fin. Lo que están abogando es para que este paquete realmente sirva para impulsar todas esas áreas y, por supuesto, genere un crecimiento económico basado en unas condiciones más sostenibles. Ese mensaje es muy importante para Colombia. ¿Por qué? Y aquí paso a mi siguiente punto. Nosotros tenemos que replantear la relación con Estados Unidos. La relación no puede seguir estando dominada por lo negativo, por el narcotráfico, por la criminalidad. La relación no debe estar centrada, en el caso de América Latina, en el tema de la migración, especialmente en las relaciones entre México y Estados Unidos. Es
es decir, los aspectos negativos, tenemos que pasar a una agenda positiva, a una agenda constructiva. Y el gobierno de Biden ya puso sobre la mesa cuáles son sus prioridades. Ustedes habrán visto que en las primeras semanas expidieron una serie de órdenes ejecutivas, es decir, el equivalente para nosotros de los decretos, que tienen un énfasis clarísimo en la necesidad de acelerar la transición energética de los Estados Unidos. Estados Unidos, pues anunció el presidente Biden, regresa al Acuerdo de París, va a convocar una cumbre global el Día del Medio Ambiente, el Día de la Tierra, una cumbre de líderes globales donde seguramente Estados Unidos va a anunciar cuáles son sus compromisos en términos de reducción de emisiones y va a destinar una parte importante de este paquete de estímulo fiscal a mejorar las tecnologías para las baterías, para las redes de transmisión inteligentes, para el desarrollo de vehículos eléctricos, para mejorar la calidad de los paneles de energía solar, para hacer más eficiente la generación de energía eólica. Es decir, ese es el gran foco para mejorar, por ejemplo, el aislamiento de los edificios de forma tal que utilicen menos energía tanto en la calefacción como en el aire acondicionado. Esto del aire acondicionado es muy importante para países como el nuestro. Entonces, ya Estados Unidos dijo, esta es mi prioridad, voy a buscar evitar la siguiente crisis de la humanidad que sería la asociada al aumento de las temperaturas y voy a aprovecharlo también para reactivar la economía. Y nosotros en Colombia hemos estado muy comprometidos con esa agenda y lo que debemos es conectarnos rápidamente con esa agenda, pues básicamente sugiriendo que Estados Unidos pueda hacer una alianza con nosotros para asegurar la reducción de emisiones, para que hagamos un frente unido en términos de la búsqueda de esos objetivos, pero también para que esas nuevas tecnologías que se van a desarrollar en los Estados Unidos se puedan experimentar, se puedan aplicar, se puedan utilizar en países como el nuestro, donde, por ejemplo, si se va a montar un laboratorio para el desarrollo de esas tecnologías apoyado por el gobierno de Estados Unidos, una filial de ese laboratorio se puede hacer en nuestro país. Es decir, esa es la agenda en la que el gobierno Biden tiene totalmente apertura y quiere socios y quiere tener impacto, y Colombia está ahí. Y Colombia tiene un elemento particularmente importante en esa agenda, que es nuestra presencia y nuestra relevancia en la Amazonía. Recuerden ustedes, seguramente no lo recordarán porque con un debate tan candente, donde hubo tanta agresividad y sobre todo donde se perdía la sustancia por el triunfo de la forma ganándole a la sustancia, como fue el primer debate entre los candidatos presidenciales, entre Trump y Biden. Biden, entre líneas, dijo algo que nadie le puso atención, y es que él estaba dispuesto a apoyar con $20.000 millones, ojo, $20.000 millones, muchas veces más el Plan Colombia, la preservación de la Amazonía. Recursos para preservar la Amazonía. Esto tiene una lógica enorme, porque si la Amazonía se conserva y no seguimos deforestándola, la necesidad de reducir emisiones, es decir, el esfuerzo que va a haber para hacer esa transición energética, acabar con los combustibles fósiles, pues va a ser menos intenso que si la Amazonía se ha deforestado. Si la Amazonía se ha deforestado, el gran pulmón de la humanidad, pues la necesidad de reducir emisiones se hace mucho mayor. Entonces, Biden, con un criterio de poder tener una transición energética más gradual y sobre todo menos costosa, dice hay que conservar la Amazonía y hay que reforestar la Amazonía. A esa propuesta que hizo en ese debate, en el primer debate, el presidente Bolsonaro de Brasil reaccionó muy negativa y agresivamente, diciendo que Brasil no necesitaba ningún tipo de ayuda ni de migajas para poder conservar la Amazonía, que eso era su responsabilidad y ellos lo estaban haciendo bien. El mundo entero sabe que no, que hay una gran reducción de selva en la Amazonía brasileña, hay mucha destrucción de la selva. Entonces, ahora Bolsonaro ha cambiado un poco, ha moderado su tono ya después de la elección y posesión de Biden, pero Colombia puede ser el gran líder de decir, sí, convoquemos esta alianza, busquemos esos recursos para nosotros poder monetizar un recurso que tenemos, pero al que no le podemos sacar un dividendo económico, que es la Amazonía. Entonces nosotros podemos hacer parte de esa estrategia y al mismo tiempo conseguir unos recursos adicionales en esa relación con los Estados Unidos. De manera que yo veo ese cambio de énfasis, ese nuevo tono
ese nuevo ángulo en la relación con los Estados Unidos y una economía de Estados Unidos que nos va a ayudar a empujar la economía global y entre ellas la economía de nuestro país. Ahora, hago unas reflexiones finales sobre las perspectivas económicas de Colombia. La economía el año pasado, desde por allá el mes de octubre que hicimos algunos pronósticos, yo hablaba de una caída del 7.2%. Es decir, es lo que creo que pasó en el 2020. No sabemos el dato del cuarto trimestre, pero ese es mi pronóstico. Lo planteé por las redes, ahí está, 7.2% de caída en el 2020, considerando que el cuarto trimestre fue un trimestre de alguna recuperación. De manera que ese es un dato que pues muestra que las cosas no terminaron tan mal como se veían en el segundo y en el tercer trimestre. Sin embargo, una caída del 7.2% es una caída pues que constituye la peor en toda nuestra historia. Estábamos muy confiados que este año 2021 arrancaba ya en un proceso grande de recuperación con tasas de crecimiento positivas. Enero ha sido una especie de falso amanecer porque pensábamos que ya empezaba a salir el sol, pero al final vimos que estaba demorada. Ese momento, enero nos dio como unas malas noticias, unas malas sorpresas. Yo creo que el efecto de la temporada navideña, nos relajamos, las reuniones, los grupos, las vacaciones, al mismo tiempo una excesiva confianza en que ya venía la vacuna, entonces todo el mundo se relajó y eso es lo que generó ese segundo pico que llevó a medidas de cuarentenas y de confinamientos que son realmente malas para la actividad económica. Hemos hecho análisis con datos diarios de las ventas del comercio y la relación entre esas ventas y el tiempo en el que estamos en nuestras casas, medido a través de la plataforma de Google. Sabemos que si nos quedamos en la casa no hay ventas y si no hay ventas no hay actividad económica y eso probablemente es la característica central de enero. Enero arrancó con una reducción de las ventas del orden del 20%. Entonces, soy un poco menos optimista en cuanto al número de la cifra de crecimiento económico de este año. No creo que lleguemos al 4,5% que se está hablando oficialmente. Incluso el Fondo Monetario habló también de 4,5%. Creo que el Banco de la República también está en esa cifra del 4,5%. Yo estaría ligeramente por debajo del 4%. Pero no es que nos hayamos descarrilado, no es que no se vaya a dar la recuperación, simplemente que está un poco más demorada. Por eso creo que el crecimiento pues va a seguir en la senda correcta, ya digamos con las vacunas, con la reducción, especialmente la reducción del número de casos y de fatalidades, pues seguramente vamos a salir todos con más confianza otra vez a la calle y eso es lo que mueve otra vez la economía. La recuperación no va a ser igual para todos los sectores, va a haber sectores que van más rápido que otros, va a haber unos sectores que tienen, digamos, un comportamiento más favorable. Un sector que va bastante bien es el sector de la construcción de vivienda. Es un sector, por ejemplo, que pues ha llegado a niveles récord de ventas. Los desembolsos de cartera hipotecaria en diciembre fueron los más altos en cualquier mes de nuestra historia. Entonces son sectores que van empujando a muy buen ritmo. Y hay sectores que van a ir un poco más rezagados en su recuperación, que son sectores de servicios de mucho contacto personal, como los restaurantes, como los salones de belleza, en fin, esos servicios donde hay menores posibilidades de distanciamiento, la recuperación va a ser más lenta. La propuesta es, los negocios con ese periodo tan prolongado en el que estuvieron cerrados o funcionando a media marcha, tienen un gran problema en este momento, están descapitalizados. Es decir, poner en marcha otra vez un negocio requiere capital y eso va a requerir un nuevo programa por parte del gobierno. Yo he sostenido que el gobierno va a tener que convertir en un programa de más largo aliento el apoyo que da a los hogares más pobres del país a través del programa Ingreso Solidario. El presidente había anunciado que Ingreso Solidario terminaría hacia julio de este año. Veo necesario mantenerlo como mínimo hasta diciembre de este año. El programa de apoyo al empleo formal, que ha sido fundamental para sostener las nóminas en las empresas, se terminaría, según la ley actual, en marzo de este año. También va a ser necesario prolongarlo. Si el gobierno propone la reforma tributaria en la que ha estado trabajando, va a ser necesario acompañar esa reforma tributaria de un programa muy ambicioso de gasto social, donde seguramente lo que el gobierno tendrá en mente y deberá hacer es darle un apoyo económico a la mitad de la población, que es la que está en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, conjugando programas como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, para que haya una renta básica para ese 50% de la población.
una renta condicionada a ciertos factores, graduada en función del número de hijos en el hogar, la edad de los miembros del hogar, etcétera, pero vamos a movernos en esa dirección, que es lo único que habilitaría una conversación política sobre temas como ha dicho el gobierno lo va a plantear. De manera que ese va a ser un poco este año 2021, María Claudia, va a ser un año de recuperación, no al ritmo acelerado, no todos en la misma pista y en el mismo carril, sectores que van más rápido que otros y sectores que van a necesitar apoyo y van a necesitar estímulo. Me refiero, por último, a esa pequeña y mediana empresa descapitalizada que lo perdió todo, que casi que tuvo que cerrar locales, entregar locales, etcétera. Ese grupo de empresarios para reactivarse va a necesitar que el gobierno les ofrezca unos recursos en unas condiciones donde haya 2 o 3 años de gracia, donde las tasas de interés estén ampliamente subsidiadas y donde con esos recursos puedan tener el capital de trabajo para volver a poner a funcionar la peluquería, el restaurante, el almacén, el sitio de el taller de reparaciones, de mantenimiento, en fin, ese pequeño y mediano empresario va a necesitar un estímulo grande para poder volver a arrancar. Con lo que tenemos hoy no están dadas las condiciones aseguradas porque ese empresario no tiene el capital suficiente para poner su negocio otra vez en marcha. Pues muchas gracias, Mauricio. Tengo múltiples preguntas que han venido desarrollando y voy a tratar de agruparlas en algunas pocas. Sé que no tenemos mucho tiempo y de antemano de verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si alguien conoce de reforma tributaria y de todo lo que se viene presentando en el país, pues es Mauricio Cárdenas. Si alguien puede manejar ese tipo de temas, eres tú. Y una pregunta que se hace, que me parece muy pertinente es, entramos a un proceso de elección y entramos a un proceso de reforma tributaria. Esas dos variables no compaginan. ¿Cómo lograr que se tengan unas variables importantes para la recuperación económica y que la reforma tributaria no se vuelva una reforma de votos más que una reforma que necesita el país? Una reforma tributaria en este momento tiene unos enormes riesgos. Puede convertirse en una reforma donde el componente de gasto, este paquete social, se aprueba, no tiene obstáculos, cuenta con todo el respaldo, pero los temas duros, difíciles, impopulares de materia tributaria se quedan en el tintero. Ese es el gran riesgo que se corre al presentar este paquete que el gobierno ha anunciado para esta legislatura. Ahora bien, por otro lado, el gobierno tiene una preocupación, porque la inacción, quedarse quietos, tampoco es una alternativa. Si nos quedamos quietos, tenemos un problema, y es que el déficit fiscal ha venido creciendo muy significativamente. Y contrario a lo que mucha gente tiene en mente, el déficit fiscal de este año 2021 seguramente será mayor que el del año 2020. Y todos ustedes se deben estar preguntando, pero ¿cómo así? Si el 2020 fue lo peor, fue cuando hubo necesidad de dar los subsidios, fue cuando hubo necesidad de apoyar a los hospitales, de hacer las estrategias de testeo, de pruebas del COVID-19, donde fue necesario apoyar las nóminas de las empresas. Sí, pero una parte muy importante de las cuentas van a llegar, es en este año 2021, por ejemplo, las cuentas de las vacunas, que van a costar más o menos unos $1.000 millones. O, por ejemplo, los subsidios que se van a tener que mantener. Y seguramente este es un año de menores, de una situación menos favorable en materia de recaudo, porque las empresas obviamente no tuvieron utilidades el año pasado. Entonces, ojo con lo siguiente, 2021 es un año de déficit fiscal más alto que el 2020. Si así el 2020 el déficit fiscal fue 7,5% del PIB, el más alto de toda la historia, el de este año lo va a superar y puede llegar a ser 9% del PIB. De ahí el interés de la venta de ISA a Ecopetrol, para bajar ese déficit que sería 9% del PIB, bajarlo algo así como 8 o como 7,5%, para que no sea mucho mayor que el del año pasado. Eso es lo que se busca con esa venta. Ahora, déficits de esa magnitud, pues naturalmente aumentan la relación deuda-PIB. La deuda, que históricamente venía a niveles cercanos al 50% del PIB, la deuda del gobierno, el año pasado seguramente terminó en 65% del PIB. Y con el déficit que está programado para este año,
puede subir a 67, 68. Y ahí viene el problema de no hacer nada. Con ese nivel de deuda, las calificadoras le pueden quitar el grado de inversión a Colombia. Esa es la gran preocupación. Y si yo estuviera del lado de ustedes, de los empresarios, oyendo esta intervención, diría, ojo, porque la pérdida del grado de inversión para Colombia sí me puede generar problemas, porque me puede encarecer el financiamiento, especialmente el financiamiento externo. Y ese es un problema que tendría toda la economía, no solo el gobierno. Entonces, hay que evitar a toda costa algo que puede ocurrir con alta probabilidad, y es perder el grado de inversión. Y por eso el gobierno tiene que presentar este paquete de ley. Entonces, ¿cómo se cuadra el círculo? ¿Cómo se resuelve ese problema? O por lo menos, ¿qué haría yo? Yo diría, bueno, vamos a introducir unas medidas hoy, pero en materia tributaria esas medidas no entran en vigencia, sino hasta que la economía, hasta tanto la economía se haya normalizado. Si eso es en el 2022, magnífico. Si es en el 2023, esperemos hasta el 2023, pero quedan aprobadas hoy. Eso es lo que le da tranquilidad a las calificadoras, que haya un plan creíble, confiable, seguro, donde se dice, bueno, cuando esta economía vuelva a crecer, esté otra vez en condiciones normales, que el crecimiento sea similar a su potencial, se van a activar una serie de medidas tributarias que van a generar los ingresos que permiten reducir el déficit y que permiten reducir la deuda. Entonces son decisiones muy raras, porque nuestras leyes nunca han sido de ese estilo. Son unas leyes, entonces, ahora que en vez de decir se sube tal impuesto hoy, son leyes que van a decir a partir del momento en el que la economía haya vuelto a su velocidad de crucero, se va a adoptar tal medida en materia tributaria, pero queda ya escrita en la ley. Eso es lo que nos ahorraría la pérdida del grado de inversión, y al mismo tiempo no se trata de subir impuestos hoy cuando la economía está todavía débil, donde la economía necesita estímulo, donde la economía lo último que necesitaría es un aumento en la carga tributaria hoy. Entonces, esa es la salida para encontrarle el ángulo a evitar la pérdida del grado de inversión, darle tranquilidad a las calificadoras, mantener estímulo fiscal este año, que va a ser necesario para que la economía se recupere, pero trazar un plan hacia mediano plazo que dé confianza y dé seguridad, porque Colombia entonces más adelante va a reducir la deuda y va a llevarla otra vez a niveles que sean compatibles con la calificación que tenemos hoy en día. Ahí lleva a otra pregunta, y es, si bien esa propuesta suena bastante innovadora y también audaz, una de las razones que está generando esa reforma tributaria que ya está anunciada versus las elecciones es la desconfianza o incertidumbre por parte de las empresas y los inversionistas. Y parte del ejercicio es cómo lograr generar esa estabilidad jurídica, esa certeza jurídica de que esa reforma tributaria, si bien se posterga alguno de los impuestos o necesidades a largo plazo, de todas formas se requiere de algo de corto plazo que también se va a buscar que sea una injerencia sobre las empresas. ¿Cómo hacer ese equilibrio? ¿Cómo hacer ese equilibrio de la necesidad inmediata versus la necesidad a mediano plazo, uno? Y cómo hacer el equilibrio para que esa necesidad inmediata versus necesidad de mediano plazo no afecte de forma directa a quienes ya están afectados, que son las empresas formales. Me parece la pregunta más relevante de todas, porque hay un riesgo inminente. Yo estoy muy preocupado de que el gobierno llegue al Congreso con una propuesta razonable de cambios en la estructura tributaria, de reducción de exenciones, etcétera, pero el Congreso se vaya por la vía fácil de revivir el impuesto a la riqueza en cabeza de las empresas. Recuerden ustedes que ese impuesto lo desmontamos nosotros en la reforma del 2016. Desde el año 2018 no se paga impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio por parte de las empresas, porque consideramos que ese expediente que se había venido utilizando desde el 2002, o sea, que completó casi 20 años en Colombia, pues no era bueno, porque las empresas no son ni ricas ni pobres. Las empresas lo que hacen es inversiones para crecer, y si se trata de gravar a las personas de una manera progresiva, etcétera, se debe buscar al individuo, a la persona que es accionista, que recibe un salario, en fin, pero no a la empresa. Entonces desmontamos el impuesto a la riqueza. Sin embargo, ese es el tipo de impuestos que el gobierno puede proponer, y el gobierno y el Congreso aceptar con mucha facilidad, porque no le generan tantos costos políticos y no son tan impopulares. Entonces, esa es mi principal preocupación, que salgamos
de este episodio con una decisión desafortunada, inconveniente, y es que reviva el impuesto a la riqueza en cabeza de las sociedades. Eso no sería bueno para nuestro país. De manera que esa preocupación la tengo, y el momento político pues me hace aún, me preocupa aún más de que eso pudiera llegar a pasar. Y hay otro tema que también preocupa mucho a los empresarios y en esta misma línea, y es las reformas necesarias, como es la reforma laboral, la reforma pensional, no se vislumbra que se vaya a desarrollar en el corto plazo. Independientemente, hay una necesidad. ¿Cómo crees tú que se pueda ver estas dos reformas en el corto plazo, sobre todo en un año de elecciones que ya comenzamos, y cómo puede afectar al desarrollo de las empresas cada una de estas dos reformas? ¿Será posible que sí se dé o definitivamente no? Reformas reales que cambien el estado de las cosas, que pisen callos, que toquen temas sensibles, no habrá. El gobierno no tiene el capital político para hacerlo. Máximo buscará esta reforma tributaria, reforma fiscal, acompañada de un programa social que le dé un poco como un matiz, como una lectura menos antipática, que sea más viable, pero no hay ninguna capacidad en este momento de tramitar reformas complejas que impliquen, por ejemplo, reducción en los costos de contratación laboral, flexibilización del mercado laboral, que impliquen, por ejemplo, temas que reduzcan los beneficios en materia pensional, es decir, decisiones que consumen capital político de los gobiernos. No veo eso de ninguna manera. Creo que esa agenda se nos quedó pendiente para el próximo gobierno, como será el próximo gobierno también el encargado de volver a la estabilización fiscal. Este año, pues como ya lo dije, será un año de un déficit fiscal muy alto, la deuda va a quedar arriba, y ya será el próximo gobierno el que tiene esas responsabilidades, que es un gran riesgo para Colombia. ¿Por qué? Porque si la situación queda en una cierta fragilidad desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica y viene un gobierno populista, pues esto va a ser simplemente el prólogo de una situación mucho más compleja, porque una situación regular puede empeorar, siempre es susceptible de empeorar. Entonces, el riesgo político asociado a las elecciones del 2022 es muy grande, porque en ese momento un giro, un viraje hacia el populismo nos puede ya introducir en una senda, en una espiral muy negativa, de la cual ya después salir va a ser muy difícil. Por eso esas elecciones son tan determinantes. Has dado en un punto extremadamente importante, y creo que eso es parte del análisis que todos los colombianos tenemos que empezar a hacer desde ya. Hay una última pregunta que quisiera hacerte, y es relacionada a la propuesta que tú estás mencionando de una reforma tributaria sujeta a condiciones futuras. ¿Existe? ¿Hay antecedentes? ¿Cuáles serían los indicadores que se habría cumplido la condición? Mira, es lo que van a hacer varios países, es lo que se va a sugerir en este momento, para que el mundo entero está en la misma situación. Por cierto, no todos, no somos únicos, ni somos ni tenemos el monopolio del problema del déficit fiscal asociado a la pandemia. Eso es la generalidad, la constante en el mundo. Entonces, va a empezar a ver, ya lo han planteado líderes importantes, la señora Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario, Christine Lagarde del Banco Central Europeo, ya empiezan a hablar de un tipo de reformas que son, digamos, que tienen condiciones, que son reformas que más bien definen una trayectoria más que una serie de medidas de efecto inmediato. Hay antecedentes. Por ejemplo, en Japón se han aprobado incrementos del IVA que van a entrar en vigencia 3, 4, 5 años después, como para que el país sepa en qué dirección va. O sea, no es totalmente ajeno este tema de medidas que se activan más adelante en el tiempo. ¿Con qué criterio? ¿Cuáles serían los detonantes? Yo diría que habría que medir esencialmente dos variables. Una, el crecimiento del PIB. Entonces, si el crecimiento de la economía
en el año precedente ya fue superior al crecimiento potencial, si la brecha del producto, que es la diferencia entre lo que podemos producir y lo que estamos produciendo, se ha cerrado, entonces al año siguiente se activa una determinada medida tributaria. Y yo también le pararía especial atención al tema de la tasa de desempleo. Tasa de desempleo que se va a mantener alta, seguramente la mayor parte de este año. Vamos a ver un retroceso cuando salgan los datos de la tasa de desempleo de enero, porque con este, digamos, mal comienzo de año se han producido algunos despidos. Había gente que se contrató por prestación de servicios hace un año, antes de la pandemia, en enero, cuando arrancan muchos de esos contratos de prestación de servicios, que desafortunadamente en las condiciones actuales, en este enero, no se renovaron esos contratos de prestación de servicios. Entonces vamos a ver un incremento de desempleo al arranque del 2021. Yo también estaría midiendo la situación del desempleo antes de que se activen medidas en materia tributaria. Muchas gracias, Mauricio. Ha sido una conversación excelente. Yo creo que la información que nos han proveído cada uno de los panelistas ha sido muy interesante. Tenemos otras preguntas, pero sabemos que llegamos a nuestro punto de acuerdo, donde efectivamente sabemos de tu agenda tan compleja que tienes hoy en día y por lo tanto te damos las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muy interesante. Creo que las herramientas que se han mencionado para los empresarios es interesante. También las preocupaciones que han mencionado son preocupaciones que tienen muchos de los empresarios aquí presentes que nos están oyendo y al mismo tiempo dan acciones para poder prever un poquito cómo va a ser este 2021 con todas las variables que se están presentando. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo muy especial. Gracias, María Claudia. Gracias a todos ustedes por estar en este evento y mucha suerte, optimismo, fe. Las cosas van a ir mejorando y yo creo que en la medida que todos estemos convencidos de eso, pues la salida va a ser más rápido. Así que muchas gracias. Así es. Al doctor Mauricio Cárdenas, a todos nuestros invitados, al doctor Villara, a Daniel Quiroga Ederman, al embajador Santos, muchísimas gracias por esta participación en este evento de hoy de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia con el apoyo de Congrupo. Los queremos invitar a seguir pendientes de nuestra agenda. Estos son temas que seguirán en discusión y vamos a tener muchos más conversatorios hablando de reforma tributaria, de las perspectivas con Estados Unidos, de temas de oportunidades con Estados Unidos próximamente con el ministro de Comercio, de sostenibilidad con el ministro de Ambiente. Entonces los invitamos a seguir en nuestra página www.amchamcolombia.co toda esta agenda y que participen con nosotros en estos eventos para seguir adelante con la agenda actual. A quienes nos siguieron a través de las redes sociales, gracias por su sintonía y los esperamos pronto en un nuevo evento de AmCham Colombia. Hasta pronto, feliz día.